Bienvenidos al editorial de Música Cortavenas, un espacio que habla directo a tu corazón, sin disfraz y sin anestesia. Con ustedes, el editorial de esta noche. Comuníquese con nosotros a través de nuestro WhatsApp 520-495-8322. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este editorial del día de hoy a través de Radio Impacto Pura Vida, la emisora que llegó para quedarse en su corazón. Como lo dice el titular en nuestras redes sociales, gracias Horizonte Morado, gracias Saprissa. El título ha despertado mucho morbo, mucha gente se ha comunicado a través de nuestra línea telefónica, el 524-95-8322, que está habilitado para que ustedes, amigos sapricistas, nos dejen su comentario. Voy a leer algunos comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la llegada de Paulo César Guanchope al Deportivo Saprissa? ¿Qué opinan los sapricistas? Queremos escucharlos en esta noche, en este editorial, al 520-495-8322. A partir de este momento pueden comunicarse, ahí están nuestras compañeras recibiendo sus mensajes y vamos a leer algunos de sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la llegada de Paulo César Guanchope al Deportivo Saprissa? Se pueden comunicar con nosotros a partir de este momento. Hace poco más de 2 a 3 días, uno de los periodistas importantes de Costa Rica, el señor Fermín, es más, por aquí lo tengo, porque no me gusta quitarle el crédito a ninguna persona, me parece que es de falta de educación y de ética, pero fue de los primeros periodistas en Costa Rica que dieron la noticia antes de que saliera publicado en otros medios. Por eso es que le quiero dar el crédito a Ferlín Fuentes Alpizar. Fue de los primeros que dieron a conocer la noticia de que Paulo César Guanchope ya no forma parte de la Federación Costarricense de Fútbol, y todo hacía indicar de que tenía camino libre para asumir las riendas del Deportivo Saprissa. Paulo César Guanchope, que renunció a ser asistente de Miguel El Piojo Herrera, al cual conocemos muy pero muy bien debido al motivo de que hemos seguido la Liga Mexicana, la Liga de los Estados Unidos acá en Norteamérica, pero también tenemos un ojito allá en Centroamérica, en donde vemos las principales ligas del mundo. Un Miguel Herrera que fue presentado hace poco allá en el país centroamericano, uno de los técnicos más exitosos en la última década o en los últimos 20 años del fútbol mexicano. Es hoy el director técnico de la selección de Costa Rica. Y entre las cosas que se tuvo que encontrar Miguel El Piojo Herrera era de que tenía de asistente a Paulo César Guanchope Watson, que nació un 31 de julio de 1976 y es el nuevo técnico del Deportivo Saprissa. ¿Por qué le pusimos con sarcasmo el título al editorial del día de hoy? Gracias Horizonte Morado y gracias Saprissa. Lo que voy a decir a continuación es un poco de información, pero como siempre lo digo, esto no es a nivel personal. No conozco a Paulo César Guanchope. Simplemente vamos a platicar a nivel futbolístico. No sé si es una buena, no sé si es una mala persona, pero a nivel futbolístico yo no sé cómo la Federación Costarricense de Fútbol, que es presidida por el señor Osael Maroto Martínez desde el 2023, que es uno de los dueños del Sporting FC, que es uno de los equipos de la Liga de Costa Rica. Él fue nombrado como presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, y en el fondo, en lo poco que he ido conociendo del señor Osmael Maroto Martínez, me parece que es una persona que sabe escuchar, y creo que más bien escucha demasiado, porque no me cabe en la cabeza
que pusiera de asistente a Paulo César Guanchope. Y aquí es donde viene esto que quiero comentar con todos ustedes, amigos oyentes. Todos sabemos que en esto de los medios de comunicación uno es mucho más afín a unas personas que a otras. Pero el que seamos afines, eso no quiere decir que tengamos que apoyarlos y hacerles una prensa ni destructiva ni tampoco exaltarlos. Simplemente tenemos que ser objetivos. Y objetivamente hablando, Paulo César Guanchope no tenía ningún mérito para estar como asistente número 2 de Miguel El Piojo Herrera en la selección nacional de Costa Rica. ¿Por qué le pusimos gracias Horizonte Morado, gracias Saprissa? Porque ellos hicieron lo que los incapaces de la Federación Costarricense de Fútbol no pudieron ver. ¿Cómo van a poner a Paulo César Guanchope como asistente de Miguel El Piojo Herrera? Esto sin mencionar lo que pasó en aquel 2014 con Jorge Luis Pinto. No voy a entrar en eso. ¿Se recuerdan? Dormí con el enemigo, dijo Jorge Luis Pinto. Pero nosotros, y cuando digo nosotros como costarricense, como gran cosa, volvemos a poner a Paulo César Guanchope, que a su haber lo único que ha ganado son 2 títulos. Un título de UNCAF con la selección de Costa Rica y 2. El segundo torneo que tiene es una copa con el Club Sport Cartaginés. Después de eso, Paulo César Guanchope ha quedado más debiendo a nivel de director técnico, que no entendemos cuáles eran los méritos para estar en una Federación Costarricense de Fútbol, y menos como asistente de Miguel El Piojo Herrera. Yo entiendo, estoy en esto por más de 30 años, entiendo cómo se juega esto a nivel político deportivo, pero a nivel deportivo no tenía los atestados para estar de asistente de la Federación Costarricense de Fútbol por 2 cosas simples: por lo ocurrido anteriormente con Jorge Luis Pinto, y segundo, porque también lamentablemente se vio involucrado en un tema de golpes allá en Panamá, en un partido en donde se agarró a golpes con algún personaje panameño por allá. Con solo eso ya no estaba acreditado para estar en la Federación Costarricense de Fútbol, y muchísimo menos para ser el asistente de Miguel Herrera. Cuando presentaron a Miguel Herrera, fui de las personas más tristes. Creo que esa es la palabra correcta, triste. Al ver esa fotografía, veía una postal hermosa y algo no me hacía match. Y el que no me hacía match era Paulo César Guanchope. Por eso yo le doy las gracias a Horizonte Morado y gracias al Saprissa por haber hecho lo que la Federación Costarricense de Fútbol no fue capaz de hacer, que era sacar a Paulo César Guanchope. Ni siquiera tuvo que haber llegado ahí. Y repito, Paulo César Guanchope, que es a la parte que pasa con algunos comunicadores y periodistas costarricenses, no estamos hablando de Paulo César Guanchope jugador. Paulo César Guanchope jugador puede ser y está entre los 10 mejores jugadores del fútbol de Costa Rica de todos los tiempos, detrás de un Keylor Navas, de un Fello Mesa, de un Morera Soto, de un Fonseca, de un Centeno, de un López, de un Yuba Paniagua, de grandes jugadores que ha tenido Costa Rica, un Jafet Soto. Ahí está Paulo César Guanchope como jugador, pero como director técnico no tenía los atestados para estar sentado a la par del Piojo Herrera. Y tanto fue así que en la primera convocatoria que tuvo Miguel Herrera, que no pudo realizarla porque recientemente había sido nombrado, el que hizo la lista para venir a los Estados Unidos fue Paulo César Guanchope, y fue una de las listas más comentadas, entendiendo que desde nuestra óptica nunca hay una lista de convocación completamente a gusto de todos, pero había jugadores que realmente no deberían de haber estado ahí, pero a pesar de eso se hizo la convocatoria, y por ahí yo creo que Miguel Herrera tuvo una idea mucho más clara de que por ahí no era claramente por donde iba a ir la selección nacional de Costa Rica.
Gracias a los amigos sapricistas que ya se comunican con nosotros. Ahorita voy a leer algunos comentarios. Paulo César Guanchope fue uno de los más grandes jugadores de Costa Rica, pero como director técnico no. Por ahí le puedo dar el beneficio de la duda como gerente deportivo. Estuvo ya en el Deportivo Saprissa, fue uno de los encargados de traer a Marcel Hernández, un cubano que se ha cansado de romper récords en Costa Rica. Un cubano que triunfa en el fútbol de Costa Rica. Y luego tuvo la visión de traer a Mariano Torres, uno de los que según algunos comunicadores de Costa Rica es de los mejores extranjeros que han llegado al Deportivo Saprissa y por ende al fútbol de Costa Rica. O sea, eso me da a entender de que tiene una visión, pero esa visión no necesariamente lo adjudica para ser asesor y muchísimo menos asistente de Miguel El Piojo Herrera. Es de ahí que por eso el título del editorial, gracias Horizonte Morado y gracias Saprissa por ayudarnos a sacar a Paulo César Guanchope de la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Qué tienen en la cabeza estos directivos? No lo sé, realmente no lo sé. Y algún día me encantaría tener al señor Osael Maroto, pero no para hacerle estos cuestionamientos que algunos colegas de Costa Rica le hacen, porque tienen que ser así, si no, no les vuelven a dar entrevistas. Lamentablemente no pueden ser tan frontales como tal vez alguno quisiera, porque si no llega esa llamadita, que me acuerdo una vez que el finado Manuel Antonio Pilo Bando, uno de los mejores narradores de Costa Rica, nos contó por ahí de que cuando hablaba mal de una institución, llamaban a la central para que le bajara un poquito en sus comentarios. Así lamentablemente se ha manejado el fútbol centroamericano, latinoamericano durante muchas latitudes, y cuando alguien quiere hacer una pregunta frontal, que eso no quiere decir que es una pregunta malcriada ni con mala intención, simplemente frontal, directa, a la gente no le gusta y entonces empiezan a bloquear la información y empieza a ser uno un personaje que no es muy bien visto. ¿Por qué? Porque si no vas a hablar bien de mi producto, no me conviene platicar contigo. Pero en una transparencia en cualquier ámbito, sea social, político, deportivo, tiene que haber esa transparencia y esa apertura para que nos pregunten hasta lo que no queremos responder. Pero lamentablemente en los últimos años se han encargado de ir silenciando a algunos personajes que pudieran hacer preguntas mucho más frontales y no son capaces de poder dar una entrevista y de poderse comunicar para que la gente conozca desde su propia boca otra perspectiva y no simplemente llegar con las clásicas preguntas que lamentablemente algunos comunicadores llegan, especialmente los entrenadores de fútbol lo dicen, vienen a hablar más de los chismes que el planteamiento deportivo. Hoy en día eso es una realidad, no solamente en el fútbol de Costa Rica, sino en el fútbol centroamericano y latinoamericano. Cuesta mucho que alguien hable de formas de jugar, el parado táctico, por qué hizo este movimiento. No, pasan hablando de que si llegaron cansados, de que si les afectó el clima, de que si durmieron bien, que si hubo un mosquito, que si hubo una mosca, en fin, tantas, pero tantas cosas que hay veces uno se pone a pensar que no sé qué está sucediendo con nosotros. Como comunicadores tenemos que ser un poco frontales y empezar a hablar realmente de lo que es el fútbol. Y como este editorial es de fútbol, yo le lancé una pregunta a todos los amigos sapricistas. ¿Cómo ven ustedes la llegada de Paulo César Guanchope? Ya voy a leer algunos comentarios. Pero para ir finalizando este comentario inicial, yo le deseo a la Federación Costarricense de Fútbol de que no se dejen guiar por algunas presiones políticas de canales de televisión, sino también de que tengan la apertura y la capacidad de poder entender de que en su futuro están las piernas y el futuro del fútbol de Costa Rica. Yo siempre, cuando la gente dice, eso es como, y lo aprendí de un gran comunicador como Everardo Herrera Soto, al cual le envío un saludo cordial, una voz cargada de fútbol definitivamente, que él siempre decía, yo tampoco estoy de acuerdo cuando alguien se pone a rezar o orar
como decir, porque Dios no se va a poner a perjudicar a uno o el otro. Una vez escuché eso hace muchos años y me marcó mucho eso que dijo Everardo, porque es un Dios para todos. Pero yo sí creo de que el fútbol de Costa Rica necesita de gente con visión, con gente que sepa trabajar ligas menores y que ya dejemos ese compadrismo que existe. El que una persona fue un gran jugador, eso no lo convierte en un excelente técnico. Y si quiere llegar algún día a ser un buen técnico, tiene que quemar algunas etapas y triunfar en esas etapas. No necesariamente los que jugaron fútbol son buenos. Ahí tenemos a Jorge Luis Pinto Afanador. Nunca fue un futbolista profesional y es el técnico más exitoso en la historia del fútbol de Costa Rica a nivel de selección nacional. Tenemos a un José Mourinho, que le gustaba ser portero, pero nunca jugó a nivel profesional y es uno de los mejores del mundo. Entonces, el que usted jugó fútbol no necesariamente te califica automáticamente porque vas a ser un buen técnico. Diego Armando Maradona, que de Dios goce, es otro ejemplo. Pero sí creo que el fútbol de Costa Rica necesita gente con visión, gente que sepa trabajar ligas menores. Y yo lo que no puedo entender de la Federación Costarricense de Fútbol es que insistan en tener un asistente costarricense. ¿De dónde carajos han sacado de que porque ponen un asistente costarricense les va a dejar algo o va a aprender algo? Guanchope fue, Pablo César Guanchope fue asistente de Pinto. ¿Y qué dejó? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó a la Federación Costarricense de Fútbol? Nada. En el antiguo proceso del señor Suárez, Ronald Lavala Gómez fue el asistente. ¿Qué le dejó al fútbol de Costa Rica? Nada. Anteriormente de Oscar Ramírez fue Luis Marín. ¿Qué le dejó? Nada. Luis Marín estuvo con Jorge Luis Pinto. ¿Qué le dejó a la federación? Nada. ¿Por qué insistir en eso? ¿Por qué insistir en que tiene que haber un asistente costarricense? El fútbol ya es una industria. Hoy en día ya no se esconde nada. El jugador que es profesional es profesional. El jugador que rinde, rinde. Esto de que tenemos que tener un asistente tico para que le deje algo. ¿Para que le deje qué? Si las ligas menores de Costa Rica, todos los directores técnicos juegan un planteamiento diferente. Lo que entrena la sub-17 no lo entrena la sub-19, no la entrena el sub-21 y muchísimo menos la mayor. Que de la mayor debería de estar alimentando los otros grupos que vienen atrás, pero eso no sucede. Cada técnico tiene su propio libro, cada técnico tiene su propia táctica, tiene su propia técnica, e insistimos en el fútbol de Costa Rica en creer de que poniendo un asistente tico a la par de un director técnico vamos a dejarnos algo. No nos vamos a dejar absolutamente nada, mi gente. Nada. Y para espejos y ejemplos tenemos muchos. ¿Qué le dejó Osorio a México? Nada. Ricardo Lavolpe le dejó al Jimmy Lozano, pero Jimmy Lozano años después no le deja absolutamente nada. Yo veo las selecciones de otros países donde llega con todo el grupo de trabajo del seleccionador y yo no veo que le estén imponiendo ningún asistente del país de donde va a dirigir. De verdad tenemos que crecer un poco más. No nos ha dejado absolutamente nada y ante las pruebas tenemos que decir que es así. Ninguno de los asistentes de ningún proceso han continuado un proceso en donde hoy podamos decir que el fútbol de Costa Rica se juega de tal manera. Pinto jugaba de una manera, llegó Oscar Ramírez y jugaba de otra, luego llegó Suárez y jugó de otra. Así, no tenemos un estilo de juego. Por ahí hay veces traemos argentinos, hay veces traemos colombianos, ahora traemos mexicanos. No tenemos un estilo. Y mientras que no tengamos un estilo, no es necesario tener a un asistente costarricense que no va a poder poner en práctica lo que en teoría está para aprender con un cuerpo técnico extranjero.
Yo creo que el señor Osael Maroto necesita realmente rodearse de gente, no solamente que sean amigos de la prensa o que sean amigos de exdirectivos o directivos del fútbol de Costa Rica. Necesitan gente con visión, gente que hoy puedan decir, Costa Rica va a iniciar a jugar a partir de esto. Pero ni siquiera hay un estilo de juego. Usted ve Italia, Italia tiene un estilo de juego. Usted ve Holanda, tiene un estilo de juego. Usted ve Alemania, tiene un estilo de juego. Usted ve a España, tiene un estilo de juego. Yo no veo a nadie imponiendo asistentes. Aparte que los asistentes siempre son de perfil bajo. Y el problema de poner a un asistente costarricense desde mi óptica es, como dicen allá en Costa Rica, en Centroamérica empieza a serruchar el piso. Y entonces a mí no me gustó cómo me habló, entonces yo voy y me quejo y desde ahí se empieza a armar una nube muy pero muy oscura alrededor de lo que es el trabajo del seleccionador. Yo lo dije en su momento con unos colegas que estábamos viendo la presentación del Piojo Herrera y dije yo, todo está bien en esa foto excepto Paulo César Guanchope. Por eso es que yo le doy tantas gracias a Horizonte Morado, gracias al Saprissa por haber tomado la decisión de llevar a Paulo César Guanchope al Deportivo Saprissa, al equipo más ganador del fútbol de Costa Rica, el Deportivo Saprissa. Casi nada, 40 torneos tienen, es el equipo más ganador del fútbol de Costa Rica. Pero bueno, simplemente son decisiones que yo aplaudo, porque si hubiera sido por la Federación Costarricense de Fútbol, ahí estaría todavía Paulo César Guanchope. Hoy en día yo le tengo un poquito más de fe a la federación y un poquito más de fe a la selección. Yo desde el 2014 yo no apoyo a la selección de Costa Rica. Yo no me monto en eso de que cuando ganamos somos los mejores y cuando perdemos somos los peores. No, yo trato de ser muy objetivo en algunas posiciones. Eso no quiere decir que tenga totalmente la razón o la verdad, pero lo que sí sé, y estoy muy pero muy contento, es de que Costa Rica hoy en día podemos decir que estamos a las puertas, estamos más cerca de conseguir cosas importantes cuando dejen trabajar a Miguel El Piojo Herrera, que un día voy a hacer un editorial porque lo conozco muy pero muy bien desde su paso por América, también con Cholos, sus inicios, muchas cosas que conocemos de Miguel El Piojo Herrera, de los técnicos más exitosos del fútbol mexicano en los últimos 20 años, que tiene 3 escuelas de las que él sí aprendió. Él aprendió de Mesa, aprendió de La Volpe. Conozco bastante la historia del Piojo Herrera, que un día se las voy a comentar a todos ustedes, amigos, que son sus influyentes, ¿no? Pero bueno, ya para finalizar este tema, Federación Costarricense de Fútbol, no insistan en poner asistentes ticos que no nos dejan absolutamente nada y más bien no dejan trabajar a gusto a un seleccionador, que si ya lo trajeron, respete que traiga su cuerpo técnico y no le involucren a ningún costarricense. Hablan español, no necesitan una traducción, no necesitan nada. Y los jugadores profesionales se tienen que acoplar a lo que Miguel El Piojo Herrera quiere sin necesidad de intermediarios, desde mi punto de vista. Ahora bien, Saprissa se hace de Paulo César Guanchope. Mucha gente me dice aquí, hey Mario Alberto, entonces ¿qué nos dejó a nosotros? Bueno, Paulo César Guanchope aquí cambia la dinámica. Para el fútbol de Costa Rica puede ser que sí le alcance. Y no necesariamente porque sea la octava maravilla de técnicos del mundo, sino porque el fútbol de Costa Rica es un fútbol muy irregular. Es un fútbol tan irregular que en los últimos años el equipo que ha jugado mejor ha sido la Liga Deportiva Alajuelense y no ha podido coronar esa forma de jugar, esa máxima de puntos, esa máxima de goles, porque se juega en dos formas. Una primera parte en donde hace muy bien las cosas Liga Deportiva Alajuelense y en los partidos finales se cae, lo cual no premia al mejor, premia al que sabe jugar esas instancias, por consiguiente se convierte en curitas, que eso es lo que le ha pasado al Deportivo Saprissa. ¿Hace cuánto el Saprissa no tiene un buen equipo? ¿Hace cuánto?
El último que yo recuerde fue el que armó Justin Campos, que le dejó la mesa servida a Vladimir Quesada, que a mi punto de vista nunca tuvo que haber llegado al Deportivo Saprissa. Venía de fracasar con una selección de Costa Rica en Honduras y le dan de premio el Deportivo Saprissa por lo que había pasado en un altercado ahí entre Justin Campos y un jugador del Deportivo Saprissa, y entonces ponen a Vladimir Quesada, lo cual luego tiene su mérito porque pudo sostener y jugar con eso, pero precisamente porque como se juega el fútbol de Costa Rica. Claro, alguien me dirá, bueno, si son las reglas, estamos de acuerdo, si son las reglas, pero no premia al mejor, premia al que sabe jugar la etapa final. El mejor equipo en los últimos años ha sido la Liga Deportiva Alajuelense, salvo un torneo que creo que lo ganó muy bien Saprissa y el último que lo ganó el Herediano. Aún así, el equipo mejor ha sido la Liga Deportiva Alajuelense, que no le alcanza, lo entendemos, no le alcanza, pero premia la mediocridad de jugar 2 partidos bien o 3 y por ahí saca los resultados y tapa curitas. Eso es lo que le ha pasado al Deportivo Saprissa. Algo que se le acabó el torneo pasado. El torneo pasado ya se le acabó esa vitamina que traía el Deportivo Saprissa. Jugó 6 torneos, los 6 torneos los perdió. Con los mismos hombres que habían ganado un tetracampeonato anteriormente. ¿Por qué? Porque venían en un impulso que traían. Pero ya cuando ya se empieza a jugar de una forma diferente, el año pasado el Saprissa participó en 6 torneos, los 6 torneos los perdió. Y este año, pues empezó no de la mejor manera y ya fue cesado el técnico argentino Iacone. Un técnico que tampoco tuvo que haber llegado al Deportivo Saprissa. Si usted es sapricista, no sé si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero Iacone ni Vladimir tuvieron que haber llegado al Deportivo Saprissa. Así de sencillo. Lo que pasa que como se dieron los resultados, porque los resultados tapan los grandes errores que ha cometido la junta directiva, pues entonces ahí tapa todo y cuando ya no alcanza a tapar porque no se consiguen los campeonatos, empiezan a ver todos estos desastres. Hoy en día, si usted me pregunta, yo hubiera dejado a Iacone. Para traer a Wanchope, yo dejo a Iacone. Lo hubiera dejado. ¿Qué más perdía? Lo hubiera dejado y buscaba técnico a partir del mes de mayo. Yo entiendo que dicen que son la afición más importante de Costa Rica, que no perdonan fracasos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sencillamente yo no creo que Wanchope sea la solución. Ojalá que sí, por el bien del Deportivo Saprissa. Y creo que le puede alcanzar, como dije anteriormente, como se juega. A como se juega el torneo tico le puede alcanzar, por ahí entra de cuarto, tercero, juega un par de partidos bien, llega a la final, la Cueva envuelve, la Sapriprensa empieza a apoyar y puede sacar el torneo, pero eso no necesariamente quiere decir que se premia al mejor. Premia al que sabe jugar las intensas y las partes finales de los torneos. Pero bueno, yo le deseo suerte al Deportivo Saprissa. Yo realmente, desde mi punto de vista, creo que no va a mejorar mucho la situación con Wanchope. Yo hubiera dejado a Iacone, como dice anteriormente, pero ya la decisión está tomada y por el bien del Saprissa esperamos que le vaya muy, pero muy bien por los intereses morados. Vamos a leer algunas personas que se comunican por acá porque vamos terminando rápidamente. Saludos cordiales a Juan que dice, traen un entrenador que no ha ganado nada, no quieren invertir en el equipo y están haciendo un ridículo. Nunca dejaré de amar a Saprissa, pero da rabia ver cómo la directiva está haciendo pedazos del trabajo de muchos años de gloria. Gracias. Por acá también dice Gerson, ojalá que le vaya bien. Dice, realistas, ha fracasado en todos los equipos que ha sido entrenador y simplemente por ser tan argollero. Por acá dice también don Juan, es lo peor que le ha pasado a Saprissa en los últimos 50 años. El caballero puede tener porte europeo, inglés, lo que quiera, pero de dirigir un equipo y sobre todo uno tan grande,
sabe lo mismo que un burro de matemáticas. Dice por acá, con la elección de Yacone manifesté que se venían tiempos muy malos para el Saprissa y así fue. También por acá don Franklin dice, algunos no recuerdan que este señor fichó a Mariano Torres, démosle chance y apoyemos, eso lo dije anteriormente. Por acá dice también Memo, Chope por Sinclair y el Tuma por Anderson y la S de vuelta, dice por acá. Por cierto, sapricistas, me imagino que ahora Sinclair va a ser titular. Sinclair va a ser mejor que este muchacho Merino, que me dijeron a mí que en los entrenamientos de 20 bolas que le tocaba para meter, metía 25. Pero bueno, pasan las semanas y pasan los días y solo un gol metió y ya todos sabemos lo que pasó en el clásico. Así que si Chope llevó a Sinclair a la selección de Costa Rica, yo me imagino que va a ser coherente con lo que ya realizó en un pasado y lo va a tener de titular. Así que gracias. También David dice por acá, suerte, ojalá que todo le salga bien, que el Tuma ordene bien la parte de defensa, y si algo le tengo que reconocer al Chope es que sí tiene visión de jugadores. Me hubiera gustado más como gerente deportivo, pero bueno, suerte y a meterle ganas a ese banquillo. Por acá también dice la señora Quesada, solo nos queda confiar y ojalá que nos vaya bien, eso es todo. Todos queríamos a Medford, sí, pero bueno, dicen por acá, eso es otra cosa. Creo que para el momento era mejor Medford, para el momento inmediato era mejor Medford, pero sabemos que hay cosas internas por ahí que Hernán Medford, Justin Campos no son muy bien vistos en Horizonte Morado. Estamos llegando a la parte final. Gracias por haber participado. Yo sé que hay muchos más mensajes. Eric, Freddy, Alonso, Dayana, Hazel, Carmen, Steven, Wendell, Víctor, Daniel, José Pablo, Christopher, Daniel, Carlos, Musma, Priscila, Rosa, Nelly. Mucha gente se comunica con nosotros y les damos las gracias. Horizonte Morado, ya para finalizar, yo les quiero dar las gracias por habernos ayudado a sacar a Paulo César Guanchope de la Federación Costarricense de Fútbol. Y para ustedes, sapricistas, ojalá por el bien de ustedes que todo les salga bien a Guanchope como su director técnico. En lo personal tengo mis dudas, muchas dudas. Creo que esto va a estar entre Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense. Diría que un Herediano un 65%, un 25% Liga Deportiva Alajuelense y el resto para los que quede. Gracias, una feliz noche, hasta acá este editorial y nuevamente gracias Horizonte Morado y gracias a Prisa por haber sacado a Paulo César Guanchope de la Federación Costarricense de Fútbol y sobre todo de la Selección Nacional de Costa Rica comandada por Miguel El Piojo Herrera. Gracias. Este ha sido el editorial de esta noche de Música Cortavenas.